Imaginemos por un momento la guarida del heredero de uno de los imperios criminales más temidos y multimillonarios del mundo. Ajá. Probablemente, si uno hace el ejercicio, la mente te dibuja un rancho fortificadísimo, ¿no? Totalmente. Perdido en lo más recóndito de la sierra de Jalisco o Michoacán, rodeado de un ejército personal, caminos de terracería con minas y cámaras de seguridad hasta en los árboles. Sí, la clásica imagen de película. Exacto. Pero hay que borrar esa imagen por completo. El escenario real de esta historia era una casa de 7 millones de pesos. Una locura. Ubicada en un coto privado de un exclusivo fraccionamiento en Zapopan. Un lugar, de calles pavimentadas impecables, donde viven empresarios, deportistas de alto rendimiento, figuras públicas. Sí, vecinos de altísimo perfil. Y ahí, a las 4 de la mañana del 23 de junio de 2015, dormía tranquilamente el heredero del cártel más poderoso de México, sin esconderse en una cueva. Claro. Viviendo literalmente a la vista de todos, cobijado por este anonimato que, te da la riqueza extrema. Fíjate que ese contraste visual y psicológico que mencionas es el punto de partida perfecto para nuestra exploración de hoy. Vamos a sumergirnos en los documentos y detalles de un reportaje de investigación muy revelador del canal Hogares Prohibidos. Buenísimo. Y este material desglosa la caída de Rubén Oseguera González, conocido en el mundo criminal como El Menchito, y conecta esa trayectoria con un evento que, acaba de sacudir el tablero geopolítico y de seguridad. Sí, totalmente. La muerte de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, que fue confirmada apenas este 22 de febrero de 2026. Es que es un tema súper reciente y complejo. El objetivo de meternos a estos documentos hoy, para quienes nos escuchan, es entender cómo la ilusión de ser intocable y esta falta de disciplina operativa terminaron derribando a quien todos conocían como el narcopríncipe. Así le decían, exacto. Y más importante aún, ¿qué significa este enorme vacío de poder para el futuro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG? Claro. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque la historia de fondo tiene lecciones brutales sobre el poder heredado. Para entender la caída de este imperio familiar, primero hay que contrastar los perfiles, digamos. Sí. Tenemos al padre, un hombre que construyó su poder desde la nada absoluta, basándose en una doctrina de invisibilidad, casi paranoica. Es que el padre operaba literalmente como un fantasma. Ajá. Pasaron décadas sin que existiera una sola fotografía reciente de él en el dominio público. Su estrategia de supervivencia dependía de dormir en camas diferentes cada noche, alejarse de los centros urbanos, evitar cualquier tipo de tecnología rastreable. Nada de celulares. Nada. Y gobernar mediante emisarios. Él sabía perfectamente que el Estado o sus rivales podían destruirlo en el momento exacto en que se volviera un blanco visible. Claro. Su poder era inmenso, sí, pero su estilo de vida era el de un fugitivo perpetuo. Y en el otro extremo de la balanza tenemos al hijo, nacido en 1990 en California, lo que le dio la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. Y ojo con esto porque va a ser clave más adelante. Clavísimo. Él no creció subiendo cerros ni escondiéndose de helicópteros militares en la madrugada. Él eligió, quizás asumió como natural, una vida de lujos sumamente visibles. La vida del Junior. Ándale, la vida de niño bien. Ropa de alta costura, relojes que cuestan lo mismo que un departamento entero, autos blindados de lujo estacionados en zonas donde, nadie hace preguntas incómodas sobre de dónde sale tanta lana. Sí, la burbuja. Vivía en la trampa del éxito heredado, asumiendo que el apellido de su padre era una especie de campo de fuerza. Y fíjate, esa arrogancia es la que define los segundos críticos de su captura en 2015. Ese momento está cañón. Lo fascinante aquí es la psicología detrás de su reacción. Cuando las fuerzas federales mexicanas revientan la puerta de esa casa en Zapopan en plena madrugada, esto después de semanas de rastrear sus rutinas, su reacción rompe con cualquier manual de supervivencia criminal. Sí. No intenta escapar por un túnel secreto, no hay un enfrentamiento armado de 3 horas para cubrir su huida, nada de eso. ¿Qué hace? Simplemente toma un rifle, les apunta a los agentes tácticos y les exige que se retiren argumentando, como si fuera una credencial diplomática o algo así, que él es del CJNG. Como si decir las siglas fuera un hechizo mágico para que se fuera. Exactamente. No era una táctica de negociación para ganar tiempo, era una convicción genuina. Y analizando la psicología de ese momento en los documentos, hay un antecedente que lo explica todo, porque no salió de la nada. A ver.
Él ya había sido arrestado un año antes, en 2014, y el sistema judicial mexicano lo había liberado por fallas en el debido proceso. Ah, claro, el famoso debido proceso. Sí, un juez determinó que hubo irregularidades en su detención y lo dejó caminar libre. Entonces, imagínate, cuando el sistema te atrapa y te suelta por un error administrativo, el mensaje que procesa una mente joven que está en la cima de un imperio criminal es de invulnerabilidad absoluta. Se creyó intocable. Totalmente. Asumió que el terror que infundían las siglas de su cártel era suficiente para paralizar a un comando de fuerzas especiales que ya estaba dentro de su casa. Creía ciegamente que el mundo exterior le tenía el mismo terror reverencial que le tenían sus subordinados. Ajá. Y esa burbuja de cristal se rompe definitivamente esa madrugada. A partir de ese arresto en 2015, entramos a una etapa de 5 años donde operan dos maquinarias paralelas, pero con naturalezas completamente opuestas. Sí, el contraste es brutal. En México, el Menchito es trasladado a prisiones de máxima seguridad, y su defensa despliega una estrategia que se basa en la saturación del sistema judicial mediante el uso del amparo. Y aquí vale la pena detenernos un segundo. Para quienes nos escuchan y buscan entender cómo operan estas defensas legales de tan alto nivel en México, el amparo no se usa aquí solo como una protección contra abusos de autoridad, que pues es su propósito original en la Constitución. Claro, se desvirtúa. Se usa como un arma de desgaste burocrático. Los abogados del cártel promueven amparos por cualquier cosa. Por lo que sea. Por un traslado, por las condiciones de la celda, porque la comida está fría, por una firma que faltó en un documento de hace 3 años. La apuesta es inundar a los tribunales de papeleo, congelar los procesos de extradición y sentarse a esperar a que un juez, ya sea por miedo, por soborno o de plano por hartazgo, encuentre el tecnicismo que abra la puerta de la cárcel. Esa era su jugada maestra, repetir el éxito que tuvieron en 2014. Exacto. Pero, y aquí viene el gran pero. Mientras él libraba esa guerra de papel en los tribunales mexicanos, allá en Washington, el Departamento de Justicia estaba armando un rompecabezas irreversible. Y aquí es donde su nacionalidad le pesa. 100%. Su ciudadanía estadounidense le jugó en contra de la peor manera posible. Al ser ciudadano de Estados Unidos, quedaba sujeto a una jurisdicción federal implacable que no opera bajo estas mismas reglas de desgaste procesal que el sistema mexicano. Allá los amparos no sirven de nada. No, allá no hay amparos que valgan para retrasar un juicio indefinidamente. Los fiscales estadounidenses pasaron esos 5 años construyendo un expediente blindadísimo con inteligencia financiera, testigos cooperadores e interceptaciones telefónicas de la DEA. Aquí es donde se pone muy interesante. El reporte menciona que durante estos mismos 5 años, de 2015 a 2020, mientras el supuesto gran heredero está encerrado metiendo amparo tras amparo, el cártel experimenta su mayor fase de expansión territorial. Es una paradoja tremenda. Pasan a controlar rutas en más de 20 estados de la República Mexicana, diversifican su portafolio criminal metiéndose de lleno al fentanilo y se vuelven una máquina de guerra. Sí. Entonces uno se pregunta si el cártel funcionaba a la perfección sin él y operativamente era irrelevante que estuviera preso, ¿por qué Estados Unidos gasta millones de dólares y un capital político inmenso durante 5 años para extraditar a un junior? Es una excelente pregunta. No es solo una victoria de relaciones públicas. Mira, es una victoria simbólica, sin duda. Pero en el mundo del crimen organizado, los símbolos sostienen a las estructuras. Claro. Extraer al príncipe del territorio mexicano y someterlo a la justicia estadounidense tiene un propósito estratégico muy claro, que es desmitificar a la familia fundadora. Al extraditarlo y sentarlo en un banquillo de los acusados, el gobierno de Estados Unidos manda un mensaje a los mandos intermedios del cártel. Les dicen que nadie es intocable. Exacto. Les dicen que la cúpula, los que se creen dioses, sí pueden caer y no pueden protegerse ni a sí mismos. Además, la gran lección de la estructura aquí, al llevarlo a juicio, es que obligan a revelar la radiografía interna de la organización. Y vaya radiografía que quedó expuesta en la Corte Federal en Washington en septiembre de 2024. Uf, ese juicio. Ese juicio demolió por completo la narrativa de la defensa. Ellos intentaban pintarlo en la corte como un simple ciudadano, un muchacho con un apellido desafortunado que no tenía nada que ver con los negocios del papá. Sí, la víctima de las circunstancias.
Pero los fiscales subieron al estrado a pesos pesados. Figuras de la talla de Óscar Orlando Nava Valencia, el Lobo, del Cártel del Milenio, y Mario Ramírez Treviño, el Pelón, del Cártel del Golfo. Puros jefes. Testigos que estuvieron sentados en las mesas de negociación y que detallaron con pelos y señales cómo el Menchito sí tenía un rol operativo súper real en la cadena de mando. Ahora, siempre hay que ser objetivos con esto. Los testimonios de criminales confesos siempre pueden ser atacados por los abogados defensores argumentando que están mintiendo para reducir sus propias condenas. Claro, es lo primero que dicen. Siempre. Por eso la evidencia reina del caso no fueron las palabras de estos testigos, sino las grabaciones directas. La DEA presentó audios interceptados en comunicaciones encriptadas entre el Menchito y su tío, Abigail González Valencia, el Queenie. El gran operador financiero del grupo. Precisamente. Y en esas conversaciones interceptadas no estaban planeando la cena de Navidad ni hablando de temas familiares. Hablaban de logística dura y pura. Negocios. Coordinaban envíos masivos de cocaína. Discutían las rutas para mover la metanfetamina y planeaban toda la incursión estratégica en el mercado del fentanilo. Las pruebas documentaban su participación activa en esta maquinaria transnacional. Sí, contra eso no hay defensa que valga. Con ese nivel de evidencia, el resultado pues era inevitable. El 6 de marzo de 2025 recibe una sentencia aplastante, de esas que te congelan la sangre. Cadena perpetua más 30 años. No vuelve a ver la luz del sol. Y para hacer el contraste definitivo con esa vida de lujo en el fraccionamiento de Zapopan que platicábamos al principio, en octubre de ese mismo año lo suben a un avión y lo trasladan a la prisión ADX Florence, en Colorado. La famosísima Supermax. El Alcatraz de las Rocallosas. Para el aislamiento sensorial y humano absoluto. Es que la arquitectura misma de ADX Florence está pensada para anular al individuo. Hablamos de celdas de 2 por 3 metros hechas de concreto vertido. Todo es concreto. Todo. La cama es de concreto, el escritorio es de concreto, el banco donde te sientas es de concreto. Los reclusos pasan 23 horas al día encerrados en ese espacio. ¡Qué asfixia! Y la única ventana que tienen es una franja vertical en lo alto de la pared que solo permite ver un pedazo de cielo. Y esto está diseñado específicamente para que el prisionero no pueda ubicarse en el complejo ni ver las montañas que rodean la prisión, eliminando por completo cualquier punto de referencia geográfico. Te borran del mapa. Y el aislamiento acústico es total. Las puertas están diseñadas con esclusas para que no puedan comunicarse a gritos con las celdas contiguas. O sea, se convierte en vecino de Joaquín el Chapo Guzmán, pero en la práctica es como si estuviera solo en otro planeta. Literalmente. Es pasar del hedonismo absoluto a una caja de concreto insonorizada por el resto de tus días. Es brutal. Ahora, para mantener el balance y reportar lo que dicen las fuentes, la defensa no se quedó de brazos cruzados. En diciembre de 2025 presentaron una apelación, y hay un argumento de sus abogados en particular que vale la pena analizar fríamente, porque cuestiona directamente los motivos del sistema penitenciario estadounidense. Sí, este punto es clave. El argumento central de la apelación, de manera muy interesante, no se centró tanto en pelear la inocencia de los cargos por narcotráfico, porque la evidencia era abrumadora. Se centró en la proporcionalidad del castigo al mandarlo a la Supermax. ¿Qué alegan exactamente? Sus abogados sostienen que ese nivel de aislamiento extremo, que muchos consideran tortura psicológica, no está justificado por su comportamiento real como recluso. Señalan que, durante sus 5 años en prisiones mexicanas y luego en su detención previa al juicio en Estados Unidos, no registró antecedentes de violencia contra guardias ni intentos de fuga documentados. Que son los requisitos normales para mandarte ahí. Exacto. Esos son los criterios habituales para clasificar a alguien en ADX Florence, alguien incontrolable. Entonces, básicamente, la defensa argumenta que el Departamento de Justicia lo arrojó a este hoyo negro no por el riesgo real que él representaba dentro de la cárcel, sino como un castigo vicario. Ajá. Alegaron en la corte que como el gobierno estadounidense fue incapaz de atrapar a su padre durante décadas, decidieron hacerle pagar esa frustración institucional al hijo. Un trofeo de guerra. Que lo están castigando por llamarse Oseguera, usándolo para mandar un mensaje frente al cártel que no pudieron desmantelar en el terreno.
Hay que dejar claro que aquí no tomamos partidos, solo exponemos las posturas, pero es un argumento legal fascinante. Y es un debate jurídico sumamente complejo. Las Cortes de Apelación tendrán que determinar si la designación a ADX Florence responde a una evaluación objetiva de su perfil de riesgo individual, o si en efecto el sistema penitenciario tomó una decisión política basada en el simbolismo de su linaje. Ya veremos qué resuelven los jueces. Pero, y esto es lo verdaderamente impactante, mientras este debate de abogados de traje y corbata se desarrolla en los despachos de Washington, la realidad operativa en México sufre un giro tectónico. El gran catalizador. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, hace apenas unos días, el 22 de febrero de 2026, el gobierno mexicano por fin confirma, tras años y años de rumores, la muerte del fundador del cártel, Nemesio Ceguera Cervantes, durante un operativo en Jalisco. Y el vacío de poder que esto genera en la organización es absoluto. El arquitecto del cártel está muerto. Y el heredero biológico, el depositario natural de la lealtad de toda la estructura, está sepultado en vida bajo toneladas de concreto en Colorado. La tormenta perfecta. Automáticamente los aparatos de inteligencia mexicanos y estadounidenses empiezan a perfilar a los sucesores, porque la maquinaria no se detiene. Nunca. Empiezan a surgir nombres de capos regionales que han manejado la violencia y las rutas durante años en las sombras. Figuras como el Sapo, que controla regiones enteras con mano de hierro, o el 03, que siempre ha operado muy de cerca con la cúpula familiar. Pero en esa lista de perfiles elaborada por las áreas de inteligencia, hay un nombre que resalta y que encapsula perfectamente la naturaleza pragmática y desechable del crimen organizado. Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro. Híjole, esta parte de la investigación me voló la cabeza. Es increíble. Él es yerno del difunto líder y un operador logístico fundamental, encargado ni más ni menos que de controlar el flujo de precursores químicos que entran por el puerto de Manzanillo, que es la arteria principal del cártel para el fentanilo. Y la enorme ironía de este personaje es para no creerse. Revisando los registros del reportaje de Hogares Prohibidos, resulta que la madrugada de junio de 2015, cuando los comandos tácticos irrumpen en la mansión de Zapopan para arrestar al narcopríncipe... A ver, cuéntales. Julio Alberto Castillo estaba ahí. Ahí mismo. Estaba literalmente en la misma sala. Fueron detenidos juntos. Los sacaron esposados a los dos. Sin embargo, las autoridades se concentraron tantísimo en el trofeo mediático que representaba el portador del apellido Ceguera, que meses después el Chorro logró salir libre y regresar a sus operaciones, pasando inadvertido bajo el radar público. Es que es una demostración fascinante de los puntos ciegos institucionales. Totalmente. La policía capturó al símbolo, al que salía en las portadas, y dejó escapar al gerente operativo. Hoy, más de una década después, el símbolo enfrenta una vida de aislamiento insonorizado en Estados Unidos, mientras el gerente que ignoraron olímpicamente es uno de los candidatos más fuertes para tomar el control total de la maquinaria criminal. ¡Qué locura! Las piezas en este tablero se acomodan y se reemplazan con una frialdad corporativa asombrosa. Sobreviven al individuo. Sí, pero, y aquí hay un gran pero, hay un problema estructural que podría hacer explotar todo el tablero. Quien se quede con la silla no lleva el apellido Ceguera. Ese es el detalle clave. En el ecosistema criminal, el apellido de la familia fundadora es la marca registrada de la franquicia. Es ese pegamento simbólico que logra que, no sé, un jefe de plaza súper violento en Tijuana respete las órdenes de una cúpula financiera que opera desde Guadalajara. Sin ese peso mítico del fundador o de su linaje directo, la legitimidad tiene que ganarse a sangre y fuego. La historia del narcotráfico en México nos enseña una y otra vez que las transiciones sin la legitimidad del fundador son el detonante de las guerras internas más sanguinarias. Sí. Los mandos intermedios, al ver que la silla principal es ocupada por alguien que consideran un igual y no un superior por derecho divino, empiezan a reclamar su independencia. Dice, ¿por qué te voy a hacer caso a ti? Exacto. La disciplina se resquebraja, la estructura vertical colapsa en múltiples facciones regionales y comienza una disputa brutal por reclamar el nombre de la organización, sus rutas y sobre todo sus contactos internacionales. Entran en una fase de transición altamente inestable. Entonces, la gran pregunta para quienes nos escuchan es, ¿qué significa todo esto? Más allá del morbo de las crónicas del narcotráfico que leemos en las noticias.
Y creo que hay una aplicación universal en este análisis. Sí, un patrón muy claro. Hay una lección sobre el ciclo vital de las estructuras de poder. El patrón que vemos aquí, y que el reportaje señala brillantemente, es un espejo oscuro de lo que ocurre en dinastías políticas o en corporaciones familiares a nivel global. La dinámica es idéntica. El fundador construye el imperio empujado por la adversidad absoluta. Diseña reglas estrictas y exige una disciplina implacable porque, en sus inicios, un error significaba la quiebra, o en este caso, la muerte. Claro, la paranoia es un motor de supervivencia. Pero la segunda generación, en cambio, hereda el sistema en su fase de opulencia. Crecen rodeados de subordinados que les dicen que sí a todo, que les abren la puerta y jamás experimentan el esfuerzo y el proceso de construcción de ese poder. Dan por sentado que siempre va a estar ahí. Asumen, fatalmente, que la posición o el apellido trabajan para ellos, olvidando el rigor que sostiene esa maquinaria. El Menchito cayó porque reemplazó la disciplina táctica de su padre con la complacencia de un millonario. Creyó que el imperio lo protegería por defecto, olvidando que en estas organizaciones el poder solo respeta la fuerza y el anonimato. Y antes de ir cerrando, hay un tema subyacente que los documentos mencionan y que creo que es nuestra responsabilidad abordar con mucha seriedad. Es algo que pone en perspectiva todo este organigrama de violencia, y es el costo humano. El daño colateral, ¿sí? Cuando diseccionamos las estrategias de abogados, las extradiciones, las guerras de sucesión y nos metemos en los detalles tácticos, podemos caer muy fácilmente en el error de ver esto como una simple partida de ajedrez entre capos y gobiernos. ¿Se nos olvida la realidad en el terreno? Se nos olvida, pero cada vez que una de estas estructuras se expande o se fragmenta o entra en conflicto por un vacío de liderazgo, hay comunidades enteras que absorben el impacto. Miles de personas terminan atrapadas en la órbita de economías ilícitas sin haberlo elegido libremente, Sí. enfrentando extorsiones, desplazamientos forzados y violencia. Son civiles pagando el precio más alto por decisiones tomadas en cúpulas de poder que ni siquiera conocen. Y es que las guerras de sucesión corporativa en el inframundo no se resuelven con demandas en tribunales mercantiles. Se resuelven bloqueando carreteras, quemando vehículos y sitiando poblados. La caída de un imperio familiar como este garantiza un periodo prolongado de reacomodo territorial. Un caos. Un caos que impacta la vida cotidiana y las libertades fundamentales de civiles que jamás pidieron formar parte de esta historia. Es el lado más devastador de la erosión de estos liderazgos y de estas dinámicas de poder que trascienden los titulares. Es una espiral verdaderamente trágica de arrogancia y violencia ciega. O sea, el lujo de la mansión de Zapopan terminó convirtiéndose en el aislamiento total en una celda de concreto en ABX Florence. La historia no es solo sobre narcotráfico, sino sobre qué pasa cuando el poder olvida por qué fue posible en primer lugar. Y para dejarle un pensamiento final a nuestra audiencia, algo para reflexionar después de escuchar todo esto. A ver, Sabiendo que el cártel logró una resiliencia operativa casi perfecta, expandiéndose y operando mejor sin el hijo, e independientemente de que el padre estuviera escondido en la sierra, ¿será que el verdadero peligro de las organizaciones criminales modernas ya no radica en la mente de sus fundadores, sino en su evolución hacia corporaciones sin rostro, donde cortar la cabeza ya no mata al cuerpo? wow, es una perspectiva escalofriante, pero absolutamente indispensable para leer entre líneas las noticias que vemos todos los días sobre detenciones y abatimientos. Totalmente. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico. La invitación, como siempre, es a dudar de la versión oficial, rascar debajo de las narrativas que nos presentan y seguir cuestionando las fuerzas reales que moldean nuestro mundo. Hasta la próxima exploración.